Estamos enlazados para poder ver cómo se mueve la economía tras el conteo, la contabilización al 100% de las actas, pero seguramente también querrá emitir opinión el señor Melvin Escudero respecto de las últimas declaraciones del congresista electo Guillermo Bermejo. ¿Cómo está, señor Escudero? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, bueno, habrá escuchado las declaraciones y, bueno, es justo de lo que se hablaba, que a la interna de Perú Libre había cierto desorden, declaraciones de un lado, pero finalmente también aquellos que tienen liderazgo dicen otra cosa. Y ya escuchó, el señor Bermejo no descarta la participación en el gobierno del señor Vladimir Cerrón. Sí, bueno, estamos en una situación donde todavía no se ha proclamado oficialmente nuevo presidente. Y yo creo que es bien importante que los políticos en general y también los partidarios del candidato Castillo sean bastante prudentes con sus declaraciones, ¿no? Pero sí llama mucho la atención este desorden que existe dentro de los que serían los voceros oficiales del partido del señor Castillo, porque no existe un mensaje, digamos, homogéneo, un mensaje claro respecto hacia dónde van a ir las políticas económicas del nuevo gobierno, ¿no? El señor Franklin inicialmente tomó esta función, pero luego le enmendaron un poco la plana, ¿no? Entonces al final no hay una claridad y esto es lo que está generando la incertidumbre en los mercados, ¿no? Por esta razón el dólar ha vuelto a subir y está ya en niveles de 3.90, había corregido hasta 3.80 cuando el señor Franklin empezó a hablar, pero como lo he dicho en previas oportunidades, es el señor Castillo que tiene que dar un mensaje muy claro, un mensaje dirigido a los inversionistas, a los empresarios, a aquellos agentes económicos que de alguna manera empujan el tren de la economía peruana. Entre ellos, obviamente, no solo los grandes empresarios, sino también los medianos y pequeños. Y ese mensaje todavía no lo tenemos claro. Entendería yo que se estaría esperando al momento en el cual el señor Castillo, de ser así, sea declarado oficialmente presidente y aclare estas dudas. Pero sí hay que poner orden en casa porque todo esto, este ruido no ayuda, ¿no? No ayuda y genera incertidumbre y mayores dudas. Y la verdad que el país en este momento no solo está flagelado por el tema de la pandemia, sino que la recuperación económica está paralizada y en gran parte porque la inversión privada en todos los niveles se ha paralizado desde el mes de abril y esto está reflejando pues un miedo por incertidumbre de no conocer los planes. De acuerdo. A ver, y dependerá entonces también del discurso de Pedro Castillo, la decisión que puedan tomar empresarios, el ciudadano de a pie, que teme por sus ahorros o acaso sus inversiones para tomar decisiones. Es muy cierto, y de hecho debemos de preparar escenarios, ¿no? Mientras nosotros estamos hablando, casi todos los empresarios de todo tamaño y condición están tratando de adivinar cuál va a ser esta política económica, ¿no? Porque existe, digamos, un Castillo antisistema, un Castillo extremo, que ha sido gran parte de la campaña electoral y que tiene un bolsón de votantes que han apoyado ese extremismo, ¿no? Más allá del tema, digamos, el tema constitucional era un tema de antisistema, ¿no? No están conformes con el modelo. Entonces, en este escenario de un Castillo extremo, efectivamente el país puede enfrentar serias dificultades en términos de crecimiento económico, reducción de la pobreza y sobre todo la huida de los capitales privados, ¿no? Entonces, sabiendo las consecuencias negativas de esta situación, entenderíamos que el Castillo moderado, digamos, que es un Castillo que ya reconoce ser, digamos, presidente de la República, presidente del 100% de peruanos, no solo los que han votado por él, se modere un poco en la línea de lo que ha señalado el señor Pedro Franklin, ¿no? De respetar la independencia del Banco Central, de respetar el tema de la gestión fiscal del gobierno, de respetar la propiedad privada, de no expropiar el dinero que está en las AFPs, etcétera, etcétera. Entonces, es alguien que está respetando el modelo. Eso es bien importante y eso podría traer una recuperación del mercado, una reducción del dólar, una subida en la Bolsa de Valores de Lima y una recuperación y estabilización
en los bonos en Nueva York, ¿no? Esto es importantísimo, este mensaje que tiene que ser hacia respetar las condiciones. ¿Por qué? Porque no nos podemos dar el lujo como país de ahuyentar las inversiones internacionales en un momento en el cual cualquier gobierno de cualquier partido político está obligado a recuperar la economía peruana para reducir la pobreza que se amplificó con la pandemia y generar empleo. El empleo es lo que más necesitamos los peruanos. Correcto, pero a ver, usted cita al señor Pedro Franque y comprendo porque finalmente él ha estado como vocero en el tema económico, pero también hemos conversado hace un momento con el señor Guillermo Bermejo y hay una interesante nota, ¿no? Que está ahora mismo, por ejemplo, en El Comercio de Alicia Rojas y se citan, digamos, varias conversaciones o declaraciones donde la moderación no parece ser, digamos, el camino prioritario o único a la interna de Perú Libre. Incluso se discute de la posibilidad de aquellos que no se alinean a un único lenguaje de poder retirarse como se retiró en su momento también Kurt Burneo. Entonces, ¿para cuándo se pueden definir? ¿Hasta qué punto podemos estar en esta discrepancia? Entendiendo de que, por ejemplo, al dólar no parece importarle mucho cuando el Jurado Nacional de Elecciones termina de proclamar, sino que ahora mismo viene incluso afectando desde hace varias semanas la economía de varios peruanos también. Así es, si el extremismo es la solución que finalmente va a ser impuesta, prepárense porque el dólar no ha tocado techo, ¿no? El Banco Central de Reserva ya ha vendido muchos dólares, moderando de alguna manera esta subida, y si obviamente entramos en un esquema antisistema en la gestión, esto va a depender obviamente qué ministro se nombra, quién es el próximo ministro de Economía, el dólar no tiene techo, o sea, podría subir a 5 soles sin ningún problema, ¿no? Entonces, esto sí es muy negativo para la economía del país, porque esa subida del dólar lo que refleja es en realidad una salida de capitales del país. Y esa salida de capitales es lo que está de alguna manera financiando el motor del crecimiento económico. Entonces, si los inversionistas se retraen, lo que vamos a tener es decrecimiento económico, es decir, más desempleo, más pobreza. Entonces, yo no entendería ahí cuál es la lógica de ser muy extremista, porque lo que estaríamos buscando es más desempleo y más pobreza, cuando lo que ha prometido el señor Castillo es justamente crear condiciones para más empleo y menos pobreza. Pero antes de, también antes de la segunda vuelta, ya que había anunciado, por ejemplo, que algunos proyectos mineros no iban, o sea, cerrar las puertas también a algunas inversiones, ¿eso tendría que replantearse a nivel de Perú Libre también entonces? Sí, claro, por eso yo digo, finalmente, ¿cuál es el objetivo de un gobierno peruano? Es gobernar para el 100% de los peruanos y combatir, digamos, todas aquellas variables negativas que tenemos en este momento. El tema de la salud, hay que recuperarnos de la pandemia, el tema del empleo, el tema de la pobreza, el tema de la falta de infraestructura. Para poder hacer todo eso necesitamos un contexto de confianza. Eso no se hace a la antigua, como se ha planteado, digamos, con estatizaciones, expropiaciones. Esos modelos ya fueron, ya pasaron, ya no existen en el mundo moderno. Hoy en día ya no se trata de discutir si son ideologías de izquierda o de derecha, si son ricos o pobres. La receta concreta es una sola que ya se respeta a nivel mundial. Si uno quiere más referencias, el Foro Económico Mundial, el World Economic Forum o el OECD tienen ya políticas claras y concretas de lo que tienen que hacer los países para dejar de ser pobres y buscar un estadio de desarrollo. Y nuevamente, insisto, esto no se trata de ricos ni de pobres, ni de los limeños ni de los provincianos. Este es un tema de que la economía es objetiva y haya mejores políticas para conseguir estos objetivos. Entonces, no hay que inventar la rueda, no hay que politizar algo que tiene que ver con mejores prácticas. Y estas mejores prácticas ya las entienden muchísimos economistas, entre ellos varios que están, digamos, tratando de apoyar al señor Castillo. Pero si la parte, digamos, el ala dura, el ala del señor Cerrón toma el control del gobierno, probablemente estemos hablando en otro idioma. Ya no es el idioma de la economía moderna, ya no es el idioma de la economía de mercado, ya no es el idioma que abrazan hoy en día los países en desarrollo y los países desarrollados. Ese es otro tipo de idioma que obviamente se está aplicando en Cuba y en Venezuela, y todos sabemos ya cuál es el resultado de ese tipo de política. ¿Hasta cuándo puede seguir haciendo el BCR esfuerzos para poder evitar que se dispare el dólar, señor Melvin? Hay muchas reservas internacionales, más de 60.000 millones de dólares para evitar que esto suceda.
pero ya sabemos que fundamentalmente la fortaleza de una moneda depende de la independencia de un banco central y depende de una política económica que sea razonable, que sea entendible y cuyo propósito es desarrollar el país, cuyo propósito es generar inversión pública y privada, sobre todo privada, y generar confianza y credibilidad. Entonces, políticas económicas que van en contra, como las que se han discutido y se han anunciado durante la campaña, son exactamente lo contrario. Y lo que estamos viendo, esta es la consecuencia. Desde que el señor Castillo entró a la segunda vuelta en abril hasta la fecha, el dólar se ha devaluado 6%. Y es 100% esa devaluación, no tiene nada que ver con lo que está pasando en el mundo. Es 100% la incertidumbre sobre lo que el señor Castillo podría hacer de ser confirmado presidente. Y esa incertidumbre es el miedo de los inversionistas, pero también el miedo de las amas de casa, es el miedo de las familias. O sea, ahora el que está sacando su plata fuera del país no solo son los empresarios, es también las personas de a pie. Y las que están comprando dólares y guardándolos bajo el colchón también son personas de a pie, porque obviamente las tendencias de alguna manera convencen a la gente de que hay que protegerse porque algo malo puede pasar. De acuerdo, esa situación de incertidumbre sin la proclamación de un presidente mientras que se discute todavía las solicitudes de nulidad tampoco contribuye, ¿no?, a esta situación económica y donde el dólar, como usted decía, por un momento descansa, otro día se levanta con mayor energía, 3.80, 3.90 el día de hoy y no sabemos si volvería a llegar a más de 4 soles también. Sí, de hecho, acá hay un elemento importante, ¿no? Y esto siempre ha pasado. Una es con guitarra y otra con cajón, ¿no? Cosa es ser candidato y otra cosa es ser presidente, ¿no? Yo les pongo el ejemplo del señor López Obrador en México, que tenía, digamos, un discurso también muy antisistema, ¿no? Ya tiene ahí varios años de gobierno y cuando ha estado sentado de presidente, gobierna por el país, gobierna por los 120 millones de mexicanos y muchas cosas que se dijo en campaña no las ha implementado porque es imposible hacerlos, porque hay un tren de desarrollo económico. Y cuando uno entiende esa lógica, se da cuenta pues de que no puede quebrar eso, o sea, no puede descarrilar un tren que está en marcha. Entonces, acá hay que actuar, digamos, con bastante sentido común y sobre todo aconsejándose adecuadamente. O sea, hay muchos políticos, pero no son expertos. Acá hay que buscar la asesoría de expertos, ¿no? Y como ya les dije, el Foro Económico Mundial, el OECD, e incluso los multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial, ya tienen esas recetas. Muchos de los, digamos, de los que están en la izquierda, obviamente consideran que estos organismos pues, no sirven. Pero en realidad sí sirven, pues si no el resto del mundo, ¿por qué estaría desarrollado? ¿Por qué estaría yendo a un camino de prosperidad? Entonces lo que hay que hacer es actuar con sentido común y realmente tomar decisiones importantes y dar mensajes consistentes. O sea, no es posible que todo, digamos, cualquier integrante o congresista del partido Perú Libre tiene que dar su opinión sobre economía. Tiene que haber un tema acá consolidado. Alguien tiene que ser el vocero oficial. Y percibo más bien en el tono del diálogo que usted está teniendo con nosotros, un ánimo un poco más tranquilo, a ver, si acaso esperanzador para aquella otra mitad del país que aún está a la espera de ver qué se discute con las solicitudes de nulidad, en el sentido de que tiene oportunidad, quien sea que gane, y en este caso el candidato Castillo, de moderar el discurso que hablaba o hacía alusión a la empresa, al privado, en torno a esta dureza con la que se le podía tratar. Así es, ¿no? Como le dije al inicio, estamos viendo escenarios. Y yo, digamos, veo dos escenarios posibles. Un escenario de Castillo moderado y un escenario de Castillo extremo. Un Castillo extremo es muy peligroso y perjudicial para el país. ¿Quiénes van a pagar las consecuencias de esa situación? Los más pobres. Y son millones de peruanos que no merecen, digamos, estar en esa condición y a quienes tenemos que ayudar. Y la clase pero no media. dándoles subsidios ni donaciones, es creándoles empleo, dándoles oportunidades. Y para eso hay que crear confianza y credibilidad, respetar la propiedad privada y continuar con los flujos de libre comercio y libre flujo de capitales. Esa es la clave. Y no lo digo solo yo. Usted pregúntele a los mejores economistas del mundo y estamos todos alineados en esa línea porque esto sí ha probado que funciona. Los otros experimentos de estatistas, de expropiaciones, de un Estado empresario, no funcionan. La propia Rusia abandonó ese modelo hace años.
Entonces, si Cuba lo mantiene, bueno, es un problema de los cubanos, ellos tienen que resolverlo. Pero ya sabemos que esos modelos económicamente no son viables ni sostenibles. Correcto. Bueno, gracias por su tiempo, señor Escudero. Nos comunicaremos más adelante, vamos a seguir a la expectativa y sobre todo llamando a la tranquilidad en torno a las movidas económicas en el hogar también. Gracias.